El testimonio de las víctimas de la violencia de género estremece. Mujeres valientes que se atreven a denunciar. Algunas lo hacen en el mundo rural. Desde allí es mucho más difícil. Me ha dado un golpe con una silla de plástico redondita en la cabeza, me ha rompido la cabeza. Y luego he cogido el palo de la silla, con este palo de hierro me ha golpeado por todos sitios de mi cuerpo. Coincidiendo con la pandemia, también se ha multiplicado la violencia doméstica, la que se produce dentro del hogar. Lo ha hecho en un 22%. Destacan las agresiones filioparentales, las de hijos a padres. Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado la vacuna de Janssen, la monodosis, para menores de 60 años. La decisión se ha tomado en la Comisión de Salud Pública y se refrendará mañana en la interterritorial. David Aragonés. Sí, así es. Esta decisión afectará en primer lugar a unos 6 millones de españoles, el grupo de personas entre 50 y 59 años que todavía no se han vacunado con ninguna dosis. En segundo lugar, la Comisión de Salud Pública también ha aprobado la vacuna de Janssen para los mayores de 18 años que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, para facilitar así su inmunización de una sola vez. Ni Navarra ni País Vasco podrán imponer el toque de queda. El Tribunal Superior de Justicia ha tumbado también la petición de la Comunidad Foral. Por contra, en Baleares y Comunidad Valenciana, los jueces sí han autorizado estas restricciones. La mayoría de las quejas que ha recibido el procurador del Común están relacionadas con la sanidad y la gestión del COVID, especialmente en las residencias de mayores. Hoy ha presentado su informe en las Cortes. Las residencias asumieron, al menos inicialmente, unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección, lo que posiblemente contribuye a explicar, junto con otras causas, evidentemente, la morbilidad, la mortalidad. Castilla y León ha estrenado los límites de velocidad en los cascos urbanos decretados por el Gobierno. Hoy hemos necesitado más tiempo para llegar al trabajo. Muchos límites se han establecido en 30 km por hora. Los 50 a los que estábamos acostumbrados solo se mantienen en las vías con 2 carriles por sentido. Que reduzcan todo lo que sea el tráfico. Sí, me había enterado. Me parece muy bien. Me parece estupendo. Lo normal. 30 yo creo que está bien. Ojo al tiempo, que mañana vuelven a subir las temperaturas. El jueves bajan para, a partir del viernes ya sí, recuperar el ambiente primaveral, con sol y calor para el fin de semana. La violencia machista se ha cebado históricamente con el medio rural. En pueblos pequeños, donde todos se conocen, a veces es más complicado atreverse a denunciar o encontrar el momento adecuado para hacerlo. Pero es posible dar ese paso y conseguir ayuda. Lo hemos comprobado con una víctima que ha podido empezar de nuevo. Tras 16 años de relación, la vida de esta mujer junto a su pareja se convirtió en un infierno. De la noche a la mañana, las discusiones y los golpes se sucedían día a día sin motivo alguno. Siempre entré en casa enfadado, no me dejaba contactar con mis amigas, se maceraba en casa, sin salir, sin nada. De hecho, ella tuvo que dejar su trabajo y aguantó sin contarle a su familia lo que ocurría, hasta que un día... He entrado con tanta fuerza en la habitación sin motivo y me golpeó mucho. Me ha dado un golpe con una silla de plástico redondita en la cabeza, me ha rompido la cabeza. Y luego he cogido el palo de la silla, con este palo de hierro me ha golpeado por todos sitios de mi cuerpo. Inmediatamente denunció lo ocurrido, consiguió una orden de alejamiento y ahora rehace su vida fuera de su pueblo, donde afirma que siempre se sintió acogida. Cuando me junto con mis amigas siempre me dicen, vete de esta casa, deja a ese hombre. Y en el medio rural es más difícil encontrar el momento para hablar de ello. A veces, por ejemplo, hemos tenido contactos de mujeres del medio rural que han sido solo por teléfono porque les costaba muchísimo acercarse. Por fortuna, esta tendencia está cambiando y cada vez son más las que tienen fuerzas para empezar de nuevo.
La Guardia Civil cuenta con equipos habilitados especialmente para atender a estas personas. Se encargan, por ejemplo, de velar porque las órdenes de alejamiento se cumplan. Garantizan la protección de las víctimas en los pequeños municipios. Trabajan sobre el terreno, conocen los casos de cerca y ofrecen confianza a las familias afectadas. En algunas provincias como Soria se refuerzan incluso las revisiones y las visitas. Si una víctima tiene la sensación de que sí que se puede repetir este ataque o que sí que puede seguir siendo víctima de estas amenazas o de estos hechos, el aplicativo va a arrojar un riesgo medio, un riesgo alto. Y lo que hace es que se tiene unas medidas de protección más restrictivas, pudiendo incluso terminar en riesgos extremos en que una patrulla esté 24 horas permanente en casa de la víctima. Hoy hemos conocido el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre violencia doméstica, la que se produce en el interior de los hogares. Ha crecido en España un 8% en 2020 y en Castilla y León lo ha hecho hasta el 22%. Se ha disparado la violencia filioparental de hijos a padres. La violencia de género, sin embargo, ha disminuido en España un 8% en 2020 y un 2% en nuestra comunidad. Se siguen explorando nuevas vías para dar una mayor cobertura de vacunación. Sanidad y las comunidades acaban de aprobar esta tarde la vacunación con Janssen para menores de 60 años. El primer grupo que recibirá este pinchazo será el de las personas de la franja de edad de entre 50 y 59 años. La decisión tendrá que refrendarla mañana la Interterritorial de Sanidad, mientras hoy en el Senado, sesión de control al Gobierno con las miradas puestas todavía en el fin del estado de alarma. La ministra de Sanidad ha avalado la estrategia del Ejecutivo y ha sido muy crítica con la oposición. David. Sí, Carolina Darias ha acusado a los populares de poner palos en las ruedas a la campaña de vacunación, la campaña más importante, ha dicho la ministra, de la historia de España. Darias ha insistido en que no hacen falta más herramientas para luchar contra el virus y que en este momento no es necesario restringir más derechos fundamentales gracias, entre otras cosas, a esa campaña de vacunación. Darias ha reprochado que algunas comunidades que piden ahora la prórroga del estado de alarma habían empezado a relajar medidas antes incluso de que llegara el 9 de mayo. Pero esas mismas comunidades autónomas o otras son las mismas que, aún en la vigencia del estado de alarma, han empezado de la semana pasada a relajar medidas, incluso yendo en contra de las declaraciones de actuaciones coordinadas que aprobamos en el Consejo Interterritorial. Dejen de poner palos de rueda el mayor éxito que estamos teniendo colectivo, que es la campaña de vacunación. También da por zanjado el tema el presidente del Gobierno. Reitera que las comunidades tienen instrumentos y que ahora el futuro se centra en la vacunación. El estado de alarma, dice, ya es pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Seguridad jurídica, garantías legales. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. Esto es de primero de derecho. Las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia. La actitud del Gobierno, sin embargo, no está convenciendo a alguno de sus apoyos parlamentarios habituales. Esquerra Republicana, Más País y el PNV consideran que después del estado de alarma Sánchez ha generado un caos autonómico por no haber querido prorrogar la medida ni tampoco buscar un plan jurídico alternativo. Nos pareció sobre todo una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte de nuevas medidas para proteger a la gente. No se podía pasar de 0 a 100. Es el Gobierno nacional quien tiene la responsabilidad última de ofrecer certezas y un plan claro. Hablar ahora de la legislación ordinaria es que ya vamos tarde. ¿Cuánto vamos a tardar en aprobar esa legislación ordinaria? Si volamos un mes. Son los reproches a una situación judicial que además deja esta circunstancia. Resulta que los tribunales han rechazado el toque de queda a las comunidades con menor incidencia de toda España. Baleares tiene 58 y la Comunidad Valenciana está por debajo de 40. Y lo han tumbado, en cambio, en aquellas con incidencias más altas, Navarra y País Vasco, con los números más altos de todo el país. En el segundo caso, con más de 400 de incidencia. Que es más fácil tener a la gente controlada que tenerla esparcida. No hay tanto policía como para controlar pisos, casas o sitios veredazos donde quieran hacer botellones. Hombre, pues yo creo que mejor, porque en un bar siempre va a haber un camarero que tanto te diga que no te sientes más en la mesa de lo que es debido, en un parque no te dice nada.
En el interior de los bares puede estar la solución. Es la estrategia que propone Salamanca, una reapertura del ocio nocturno para tener controladas las aglomeraciones. El concejal de Turismo quiere imitar lo que han hecho otras comunidades como Andalucía. Los hosteleros no tienen dudas, tampoco los de Valladolid, que han demandado iniciativas similares. Y es que por chocante que parezca, esto podría ser solo la punta del iceberg. Lo más preocupante no es ver a la gente bailando la conga en la Plaza Mayor. A mí lo que me preocupa, y lo que le preocupa a este grupo municipal, es qué pasa cuando no hay cámaras. ¿Qué pasa cuando no están en la Plaza Mayor y están en sus casas? Sin estado de alarma y sin alternativa de ocio, se señala a la Junta que es hora de decidir. Prorrogar los horarios e incluso abrir el ocio nocturno. La apertura desde el domingo de la hostelería hasta las 12 satisface a medias al sector, que insiste en que es la mejor garantía contra el descontrol. Que es más fácil tener a la gente controlada que tenerla esparcida. No hay tanto policía como para controlar pisos, casas o sitios areazos donde quieran hacer botellones. Aforos controlados y medidas de higiene. También un camarero que te va poniendo gel hidroalcohólico, que va tomando las medidas de seguridad necesarias. En estos momentos la incidencia acumulada en Salamanca permitiría pasar a la fase 2, con apertura hasta la 1 de la madrugada en terrazas, algo que de momento la Junta no se plantea. Desde hoy los 30 km por hora se convierten en la velocidad genérica para circular por las ciudades. Ya lo habrán comprobado en sus desplazamientos, por lo tanto habrá que levantar el pie del acelerador o pisar más el freno, según se mire, todo sea para cumplir con la norma. Proteger a los peatones, que también es lo que se busca, y a nuestros bolsillos, para evitar las multas. Esas multas podrán llegar a ser elevadas en función de la velocidad que se exceda en estas carreteras. Así quedan las sanciones en las vías que ahora están limitadas a 30 km por hora. Solo con ir a 31 tendremos que abonar 100 euros. Pero cuidado, porque si se exceden los 80 km por hora, la multa ya sería de 600 euros y además se perderían 6 puntos del carnet. 31 km por hora, este es el límite con el que saltarán las alarmas a partir de hoy si pisamos el acelerador más de la cuenta. Yo creo que hay más seguridad, porque por aquí pasa un montón de gente. Todo lo que sea mejorar. Donde antes se podía circular a 50, ahora hay que hacerlo a 30. La nueva velocidad afecta al 80% de las vías en España. Se intenta así que la movilidad sea más segura y sostenible. Se va a respetar poco. Ya te lo digo yo desde ahora. Hemos hecho la prueba. La mayoría de los vehículos han respetado el límite implantado, aunque alguno parece que llevaba mucha prisa. Hay que ser un poquito más centrados y no correr tanto. Si te cruza alguien no da tiempo o un niño. Y aparte Ávila tiene adoquines en muchas, las calles centrales no son para más de 20 o 30. Las opiniones cambian dependiendo de si se es peatón o conductor. Como peatón muy bien, pero como conductor yo es que esa velocidad me duermo. Andando ya, yo creo que andas un poco deprisa y ya vas más deprisa que los coches. La última vez que España cambió la circulación fue en 1992. 29 años después toca echar el freno para hacer de las ciudades un espacio más seguro. Salimos con Francisco Javier a un reparto del Corte Inglés. Vamos a hacer un recorrido breve, hasta la Plaza de España, lo que debería ser un trayecto de apenas 4 minutos, en condiciones anteriores a hoy. Pero nos ponemos en marcha y la realidad es que hemos tardado más de 6. De ir a 50 a ir a 20 o a 30 es mucha la diferencia, parece que no, pero es diferencia en tiempo. Y claro, en las calles, yo creo que las calles que van a 50 están más, el tráfico más disuelto, que sí se ha notado un poco más el atasco de vehículos en ciertas calles. Es un recorrido céntrico jalonado de señales con la nueva limitación de velocidad. Aún así vemos que todavía será necesario un tiempo de adaptación. Hombre, es que si no, a poco que te descuides y te vas de velocidad. Carreteras de menos de 2 carriles por sentido y otras limitaciones en Salamanca, como zonas residenciales, irán marcando el nuevo día a día al que habrá que acostumbrarse para no perder plazo con las entregas. Hasta que no nos enteremos bien de las calles que se puede ir a una velocidad hacia otra, no podremos decidir si se va más lento a la hora del reparto. Ya estamos de vuelta, en total casi 13 minutos en un trayecto que antes no duraba más de 9. El ayuntamiento señala que trabaja en regular los semáforos para una mayor fluidez, pero como a todo, habrá que ir adaptándose.
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada a la falsificación de carnets de conducir. La banda tenía el epicentro en Girona y ramificaciones por toda Cataluña y otros puntos del resto del país. Los investigadores han detenido a 200 personas, entre ellas el informático de la DGT. Habían vendido de forma fraudulenta 1.800 carnets. El precio de los documentos oscilaba entre los 4.000 y los 10.000 euros. El Gobierno intenta desandar la parte más polémica del camino de reformas que ha prometido por escrito a la Comisión Europea en el plan de recuperación. El ministro Ábalos dice que solo pretenden abrir el debate al plantear que haya peajes en las autovías y carreteras nacionales y que solo se aprobará si hay consenso. Lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto. Y evidentemente, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del Gobierno real, pues vendremos lógicamente a las Cortes y a los grupos parlamentarios en principio para ver qué podemos hacer entre todos. Y si no es así, pues evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante. ¡Sí, soy autónomo! ¡Sí, soy autónomo! Así se han manifestado esta tarde decenas de riders en Madrid contra la ley que ha aprobado el Gobierno. Aseguran que aboca a 15.000 personas al paro. La norma acaba con la polémica de si son o no falsos autónomos y obliga a empresas como Glovo o Deliveroo a contratar a sus repartidores en el plazo de 3 meses. Mejorar condiciones es ser como estamos, autónomo. El que quiera ser autónomo, que sea autónomo, y el que quiera ser asalariado, pues que sea asalariado. Si aquí no hay ningún problema. El problema es que nos obligan a asalariarnos. El sindicato CESIF ha denunciado que Castilla y León cuenta con 370 rastreadores menos respecto al pasado mes de diciembre, cuando eran 760. La Junta estima que la cifra actual se ajusta a la situación epidemiológica, que es mejor. Alegan además que muchas enfermeras han dejado las labores de rastreo por la vacunación. Pues la reducción más fuerte se ha producido en las provincias de Salamanca y de Valladolid, con 100 rastreadores menos en cada una de ellas. Entre la falta de rastreadores y las medidas que se están relajando y el comportamiento de determinados grupos de población, jóvenes y no jóvenes, pues nos encontramos en que en 10 días podemos estar subiendo una ola que además tiene pinta de que podría subir muy drásticamente. Vuelven los cribados masivos a Castilla y León. Llevábamos semanas sin verlos, pero la situación en la localidad soriana de Ágreda ha provocado el cambio de criterio. La incidencia de contagios es de 727 casos por cada 100.000 habitantes. También preocupan los contagios en otro municipio de la comarca soriana del Moncayo, Ólvega. Por cierto, en Aranda de Duero, el brote del convento de la Aguilera asciende ya a 60 casos, lo que supone a la mitad de la congregación. Castilla y León sigue con su lento descenso en los contagios. Hoy se vuelven a rozar los 300. Ha fallecido una persona en el hospital de Valladolid, mientras los hospitales todavía se mantienen en números elevados. 278 todavía ingresados y 122 en la unidad de cuidados intensivos. La UCI más poblada es la de Ponferrada. Sí, aquí en el Hospital del Bierzo hasta en un 84% están ocupadas las camas de la unidad de cuidados intensivos. 10 son pacientes que sufren patologías severas COVID, otras 6 personas por diferentes enfermedades. En cualquiera de los casos, las cifras están siendo muy difíciles de frenar en cuanto a hospitalizados. Hace apenas un mes eran 14, ahora 20, prácticamente el doble. Y hace un mes solo había 3 pacientes en la UCI, frente a las 10 hombres y mujeres que en estos momentos están luchando por su vida en esa unidad de cuidados intensivos. Estamos muy lejos, en cualquier caso, de las cifras posnavideñas de la tercera ola, pero parece que está siendo muy difícil doblegar la cifra de hospitalizados. Y en el resto de España, Sanidad ha notificado 4.941 nuevos casos y 205 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia continúa bajando hasta los 180. La Agencia Europea del Medicamento autorizará durante este mes de mayo que se pueda vacunar con Pfizer a los jóvenes de entre 12 y 16 años. De momento no hay ningún vial previsto para este tramo de edad. En Estados Unidos esta decisión se aprobó ayer. Hoy hemos asistido en León a una vacunación de repesca. Han sido convocadas todas las personas mayores de 60 que no pudieron acudir a la primera cita. Quieren inmunizar a la población vulnerable y empezar cuanto antes con los de edades de entre 50 y 59. La inmunidad de grupo en esta provincia roza ya el 38%.
Algunos acuden a recibir su segunda dosis para contar con la pauta completa que ya tienen 80.000 ciudadanos en León. Esta ya es la segunda, yo sí me había vacunado ya. Otros vienen a por la primera, no se la habían puesto antes por diversas razones. No me vacunaron porque tenía unos análisis, que traerles unos análisis para ver, porque tenía un tipo de alteración en los análisis. Porque tenía justo un compromiso y no estaba aquí en León. Ya había venido 2 veces, pero no me correspondía. León convoca esta semana a todos los mayores de 60 años que aún no se hayan vacunado. Atención Primaria pretende así acabar estos días con la vacunación a la población más vulnerable con este tipo de convocatorias masivas que se reparten por varios municipios de la provincia antes de pasar a los de edades comprendidas entre 50 y 59 años. Y se bajará progresivamente por edad, pues los de 59 años, los de 58, según la previsión y la llegada de vacunas. León es la provincia de la autonomía que más vacunas ha inoculado, 249.000. La inmunidad de grupo roza el 38%, con 170.870 personas que han recibido una dosis. El 15% de los hombres y el 25% de las mujeres tienen ya la pauta completa. Las colas para vacunarse hoy en Valladolid han sido enormes. Por un lado, los nacidos en 1955 que se congregaban para recibir la primera dosis en una hilera que daba la vuelta por completo al auditorio. En este caso, la cantidad de gente se debía a que por la mañana se había agotado el suministro. En otra más pequeña estaban los del 42 y 43 que esperaban su segundo pinchazo. El informe del procurador del Común se ha presentado hoy en las Cortes en un pleno monográfico. Como es fácil de imaginar, la mayor parte de las quejas se han centrado en la sanidad y en lo que ha ocurrido en el interior de las residencias de mayores en los peores momentos de la pandemia. El 30% de las quejas que recibió el procurador del Común en 2020 estaban relacionadas con la pandemia. Lo sucedido en las residencias de mayores. Una verdadera crisis sanitaria, humanitaria y social. Y cómo fue gestionado por la Junta pudo aumentar la mortalidad, según el informe del procurador del Común. Impactó directamente en la calidad y cuidados proporcionados a los usuarios y probablemente fue causa de fallecimientos. Demoledor. Y que deja al aire todas las vergüenzas de la gestión de Partido Popular y de Ciudadanos. Es necesaria crear una comisión de investigación. Es que la gente está harta. Aunque PP y Ciudadanos niegan que se produjese un colapso sanitario. Ha habido tensión hospitalaria, mucha, pero ojo, nunca ha habido colapso hospitalario. No ha provocado el colapso del sistema, porque nuestra sanidad es robusta. También se recibieron multitud de quejas por el cierre de la atención presencial en los consultorios. Estaba produciendo una merma en la atención sanitaria al sustentarse principalmente en la atención telefónica. El informe recoge además la preocupación que generó en los ciudadanos la vuelta a las aulas en mitad de la pandemia. Para Vox, el trabajo del procurador del Común es una figura totalmente redundante y que debe ser eliminada. Es innecesario. La pandemia ha trastocado los planes del gobierno de coalición, que no ha podido sacar adelante muchos de los compromisos adquiridos por el presidente Mañueco en su discurso de investidura. Hay 10 leyes que todavía no han conseguido entrar en vigor. A punto de alcanzar la mitad de la legislatura, hacemos balance de lo que comprometió el presidente Mañueco en su discurso de investidura. Solo marcó plazos concretos para 2 medidas. 100 días para la publicación de datos de rendimiento, actividad y gasto en el portal de transparencia, algo que se ha cumplido. Vamos a impulsar la aprobación de una nueva ley de caza y pesca en Castilla y León en un plazo de 6 meses. Un plazo que no se ha cumplido. La ley todavía se encuentra en tramitación parlamentaria, igual que la ley del tercer sector. Ninguna de las 10 normas comprometidas en el discurso de investidura aún ha conseguido entrar en vigor. De una ley contra la discriminación por orientación sexual, lo que es conocido como la ley LGTBI. Norma que sigue en el tintero, igual que la ley de derecho a la vivienda. También se espera la ley de atención residencial, que incluirá la promesa de la eliminación de sujeciones mecánicas y químicas en centros de mayores y discapacidad. A la falta de la aprobación de leyes esta legislatura de gobierno de coalición, se está utilizando más el decreto ley. En lo que llevamos de legislatura se han aprobado 12 decretos ley, la mayor parte relacionados con la excepcionalidad de la pandemia. En las recientes legislaturas completas, en ninguna se había superado la decena. Mientras, en estos 2 años sí que han materializado otras promesas. Eliminaremos el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares por injusto. También la creación del bono de transporte rural, la auditoría sobre listas de espera o el aumento de gasto en atención primaria.
No se frena el aumento de la violencia entre israelíes y palestinos. El ejército hebreo ha seguido bombardeando objetivos en Gaza, mientras que los islamistas de Hamás han continuado disparando cohetes contra las ciudades israelíes, incluida Tel Aviv, aunque la práctica totalidad los ha interceptado el escudo antimisiles. Ya hay 28 muertos, entre ellos varios niños. En Gaza se ha llorado por los muertos, como por este niño de 11 años. El suyo ha sido uno de los funerales de las víctimas de los bombardeos que se han celebrado mientras seguían cayendo misiles en los territorios palestinos. Ya hay más de 26 muertos a este lado de la frontera, entre ellos 9 menores de edad y decenas de heridos. Son las consecuencias de la respuesta israelí al lanzamiento de cohetes de los islamistas de Hamás. El escudo antimisiles hebreo está interceptando la mayoría, pero algunos sí que están impactando en su territorio. Hacen saltar las alarmas en ciudades como Ascalón, donde un proyectil ha matado a 2 mujeres. Como conclusión de una evaluación de la situación, se ha decidido que tanto la potencia como la frecuencia de nuestros ataques se incremente. Hamás va a recibir unos golpes que nunca habría esperado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no frena esta espiral de violencia que se lleva alarmando desde hace semanas, con choques entre palestinos e israelíes por las restricciones en los lugares santos para los musulmanes, que tuvieron su punto álgido este lunes en la festividad del Día de Jerusalén. El sector que mejor ha resistido el impacto del COVID ha sido el de la alimentación y el de las bebidas. Su producción bajó durante el año pasado algo más del 5%, pero es la industria que mejor ha soportado la pandemia. En Castilla y León la cifra de negocios aumentó un 4,8% y la facturación media por empresa superó los 300.000 euros. El sector pide acceder a los fondos europeos y no tener que pagar más impuestos. Cada día en esta empresa de Sancho Nuño se producen 100 toneladas de maíz y 60 de remolacha. El producto español está muy demandado en toda Europa, te diría que en todo el mundo, ¿no? Pero principalmente en toda Europa. Al extranjero viaja el 60% de su producción. Luego estamos abriendo mercados también en Asia, ya se pueden ver los productos del campo en Israel, por ejemplo, o en Singapur. En pleno Carracillo segoviano generan más de 100 puestos de trabajo. El 100% de las personas que trabajan aquí son de un área, digamos, de unos 40 kilómetros. El 80% hablamos de un área de 20 kilómetros. Y en su mayoría puestos ocupados por mujeres. Los pilares de la empresa la formamos 4 personas, 2 de ellas somos mujeres. El siguiente puesto intermedio más importante de la empresa, que es la responsable de calidad, también una mujer. Nuestras responsables de turno, que son las que organizan a todo el personal, son mujeres. Durante los meses más duros de la pandemia, el sector primario dio el do de pecho. Para no crear más caos en la economía, necesitábamos que los productos siguiesen llegando al consumidor y que en eso sí que diesen cierta normalidad. Y eso no paró. No paró la gente en el campo, no paró la gente en fábrica y no paró el canal de comercialización. Por eso aquí se bonificó a los trabajadores. Que aplicamos una prima de asistencia equivalente al 60% del salario diario. En 2020 la facturación creció un 20% y sus resultados económicos un tercio. A mediados de julio desaparecerá de la ciudad de Burgos el nombre de José Antonio Primo de Rivera de la puerta de Sarmental de la Catedral. Se optará por tapar esa inscripción por otra, pero no se borrará, una actuación que no puede causar ningún daño en la fachada. En estos momentos no se puede leer la inscripción que se realizó en homenaje al fundador de la Falange, a José Antonio Primo de Rivera, en la fachada de la Catedral, ya que hay una lona de promoción del 8º centenario que lo tapa. Lo que sí sabe ya el Ayuntamiento es que tiene de plazo hasta el 15 de julio para sustituir esas palabras, Primo de Rivera, por otras. Catedral de Santa María será una actuación que se realice en bronce y con letras en mayúscula. El Ayuntamiento de Burgos tenía claro ese proyecto, pero como estamos hablando de un bien de interés cultural de la Catedral de Burgos, la Comisión de Patrimonio ha tardado en dar el visto bueno a esa propuesta. Esa leyenda, esa inscripción en homenaje a Primo de Rivera encajaba en los supuestos de la Ley de Memoria Histórica. No cabía otra posibilidad que, como digo, llegar a un acuerdo, y pasa por respetar la sillería de la fachada, de la puerta de Sarmental, porque también se establece que no podemos intervenir en esa huella histórica, pero sí la podemos, digamos, ocultar, la podemos sobreponer.
Son los títeres y marionetas que vuelven a Zamora en una edición de su festival limitada por el coronavirus. Solo 3 compañías españolas participan para representar 4 funciones, todas dentro del teatro principal y con aforo reducido. La Sonrisa del Lagarto ha levantado el telón con su obra La Mona Simona, un espectáculo con un amplio despliegue de técnicas con luces, sombras y marionetas. Nosotros nos vamos, después de los deportes no se pierdan Cuestión de Prioridades. Soy José Luis Martín, entrevista a la jueza de menores Blanca Subiñas y luego, en Parques Naturales, la cascada de Monte Santiago en Burgos. Todo un espectáculo. Adiós.